Si estás aquí es porque ya decidiste sacar tu licencia de conducir en el estado de Nueva York y quieres pasar tu examen escrito con garantías. Hoy hemos seleccionado 75 preguntas críticas que te pueden dar las llaves para manejar legalmente en la Gran Manzana y todo el estado. Sin más preámbulos, veamos la primera pregunta. Esta señal de tráfico significa: A. Intersección más adelante. B. Curvas cerradas más adelante. C. Incorporación de tráfico por la derecha. D. Tráfico en un solo sentido. C. Incorporación de tráfico por la derecha. Al salir de una autopista, debe reducir la velocidad. A. Una vez que haya pasado al carril de salida. B. Cuando vea por primera vez la señal de salida. C. Una vez que vea la cabina de peaje. D. Antes de pasar al carril de salida. A. Una vez que haya pasado al carril de salida. Una luz roja intermitente significa: A. Lo mismo que una señal de stop. B. Avance, pero ceda el paso al resto del tráfico en la intersección. C. El semáforo cambiará pronto a rojo fijo. D. Conduzca con precaución. A. Lo mismo que una señal de stop. En las siguientes situaciones, los conductores deben aumentar la distancia de seguimiento. A. En carreteras resbaladizas. B. Al seguir a vehículos que deben detenerse en cruces de ferrocarril. C. Cuando sea difícil ver hacia adelante debido al mal tiempo. D. En todas las situaciones anteriores. D. En todas las situaciones anteriores. Por la noche, es más difícil ver: A. Las señales de tráfico. B. Las luces de la calle. C. Los demás conductores. D. Los peatones. D. Los peatones. ¿Qué deben hacer los conductores al ver esta señal de tránsito? A. Buscar a un banderillero. B. Reducir la velocidad, estar atento a un tren y estar preparado para detenerse. C. Detenerse por completo y esperar a que cruce un tren. D. Aumentar la velocidad para cruzar la intersección antes de que llegue un tren. B. Reducir la velocidad, estar atento a un tren y estar preparado para detenerse. Las bolsas de aire están diseñadas para los cinturones de seguridad. A. Reemplazar. B. Trabajar con. C. Proteger. D. Reparar. D. Trabajar con. Si una intersección tiene líneas de cruce peatonal, pero no una línea de stop, ¿dónde debe detenerse ante un semáforo en rojo? A. Antes del cruce peatonal. B. Después del cruce peatonal. C. En el cruce peatonal. D. Antes de la línea de alto. A. Antes del cruce peatonal. Esta señal de tráfico significa: A. Carretera dividida más adelante, manténgase a la derecha. B. No entrar. C. No rebasar. D. Prohibido girar con luz roja. A. Carretera dividida más adelante, manténgase a la derecha. ¿Cuál de los siguientes debe obedecer por encima de los demás? A. Una luz roja intermitente. B. Una luz roja fija. C. A un agente de policía. D. Una señal de stop. C. A un agente de policía. Beber alcohol mientras se consumen drogas puede: A. Mejorar la concentración. B. Mejorar el rendimiento al volante. C. Tener un efecto más pronunciado que cualquiera de los dos por separado. D. Tener un efecto menos pronunciado que cualquiera de los dos por separado. C. Tener un efecto más pronunciado que cualquiera de los dos por separado. Un vehículo grande está retrocediendo para descargar mercancías. Debe
A. Intentar adelantarlo de cerca. B. Tener paciencia y esperar hasta que el vehículo grande haya completado su maniobra de retroceso. C. Entrar en uno de los puntos ciegos y esperar. D. Ninguna de las anteriores. B. Tener paciencia y esperar hasta que el vehículo grande haya completado su maniobra de retroceso. Esta señal significa: A. Advertencia, curva cerrada a la izquierda más adelante. B. Puede hacer un giro en U. C. Debe hacer un giro en U. D. Curva cerrada más adelante. C. Debe hacer un giro en U. ¿Cuál es la regla más importante que hay que recordar en cualquier emergencia? A. Llame a la policía. B. Que no cunda el pánico. C. No te muevas. D. Huya. B. Que no cunda el pánico. Puede aparcar o detenerse en el arcén de la autopista. A. Si ninguna parte de su vehículo está en la calzada. B. Si necesita consultar las indicaciones de su smartphone. C. Siempre que encienda las luces intermitentes de emergencia. D. Solo si tiene una emergencia. D. Solo si tiene una emergencia. Esta señal advierte a los conductores que: A. Hay un punto bajo en la carretera más adelante. B. La autopista se divide en dos vías de un solo sentido. Los conductores deben mantenerse a la derecha. C. Hay una doble curva más adelante. D. Hay una carretera sinuosa más adelante. C. Hay una doble curva más adelante. Cuando la carretera esté resbaladiza, debe: A. Frenar con movimientos lentos y constantes. B. Bombear los frenos. C. Frenar de repente con cuidado. D. Usar el freno de emergencia o de estacionamiento. A. Frenar con movimientos lentos y constantes. Si sus frenos están mojados, puede secarlos. A. Deteniéndose a la derecha y esperando a que deje de llover. B. Presionando ligeramente los pedales del acelerador y del freno al mismo tiempo. C. Aumentando la velocidad respetando el límite de velocidad. D. Ninguna de las anteriores. B. Presionando ligeramente los pedales del acelerador y del freno al mismo tiempo. La señal de ceda el paso significa: A. Deténgase si puede. B. Deténgase. C. Si el camino está despejado, puede avanzar lentamente sin detenerse. D. Adelante. El semáforo pronto se pondrá en rojo. C. Si el camino está despejado, puede avanzar lentamente sin detenerse. Debe utilizar los intermitentes para indicar su intención con tiempo suficiente para que los demás conductores puedan ver la señal. A. Si está lloviendo. B. Aunque sean miopes. C. Antes de moverse. D. Después de moverse. C. Antes de moverse. ¿Qué debe hacer si su visión a través del parabrisas se ve obstruida? A. Saque su vehículo de la carretera y estaciónelo. B. Encienda las luces de emergencia. C. Abra la ventana lateral para poder ver. D. Todas las anteriores. D. Todas las anteriores. Se trata de: A. Una señal de carretera lateral. B. Una señal de incorporación de tráfico. C. Una señal de reducción de carriles. D. Una señal de curva a la derecha. A. Una señal de carretera lateral. Las señales en forma de diamante. A. Indican zonas de no adelantamiento. B. Suelen orientar a los conductores. C. Se utilizan para advertir a los conductores sobre peligros en la carretera. D. Todas las anteriores.
C. Se utilizan para advertir a los conductores sobre peligros en la carretera. Después de estacionar en paralelo, ¿se permite abrir la puerta del lado de la calle? A. Sí, siempre. B. Sí, pero solo si hay vehículos o bicicletas que vienen en sentido contrario a una distancia mínima de 3 metros. C. No, nunca. D. Sí, pero solo si no interfiere con los ciclistas ni con el resto del tráfico. D. Sí, pero solo si no interfiere con los ciclistas ni con el resto del tráfico. Esta señal de tránsito advierte a los conductores que A. Los vehículos deben abandonar la acera inmediatamente. B. La superficie de la carretera más adelante cambia a una superficie baja o de tierra. C. La tierra al costado de la carretera es blanda. D. Ninguna de las anteriores. B. La superficie de la carretera más adelante cambia a una superficie baja o de tierra. Cuando conduzca por grandes autopistas debe A. Mantener los ojos en movimiento. B. Permanecer alerta. C. Estar preparado para reaccionar ante los peligros de la carretera. D. Todas las anteriores. D. Todas las anteriores. Al incorporarse a una autopista desde una rampa de entrada, los conductores deben A. Detenerse primero y, a continuación, incorporarse gradualmente al tráfico. B. Acelerar hasta alcanzar la velocidad del tráfico. C. Incorporarse lentamente para evitar otros vehículos. D. Circular por encima de la velocidad del tráfico para adelantarse. B. Acelerar hasta alcanzar la velocidad del tráfico. Esta señal indica a los conductores A. No pueden girar a la derecha ni a la izquierda cuando el semáforo está en rojo. B. Está prohibido girar a la derecha en rojo. C. Deben esperar a que el semáforo se ponga en verde antes de girar a la derecha o a la izquierda. D. Todo lo anterior. D. Todo lo anterior. Las señales pentagonales se utilizan para indicar A. Zonas de no adelantamiento. B. Posibles peligros en las carreteras. C. Cruces escolares. D. Intersecciones peligrosas. C. Cruces escolares. ¿Se permite a los conductores exceder el límite de velocidad para adelantar a otros vehículos? A. Sí, pero solo si conducen con precaución. B. Sí, excepto en zonas escolares. C. No. D. Sí, pero solo a 16 km por hora o menos. C. No. Esta señal de tráfico indica que A. Los autobuses y vehículos compartidos no pueden circular por el carril restringido. B. Un carril está reservado para ciertos fines o vehículos. C. Los vehículos no pueden seguir recto y deben girar a la derecha o a la izquierda. D. Ninguna de las anteriores. B. Un carril está reservado para ciertos fines o vehículos. Las señales de advertencia son A. Octagonales. B. Triangulares. C. Rectangulares. D. Romboidales. D. Romboidales. Los conductores deben usar la bocina A. Solo cuando sea necesario, para evitar colisiones. B. Si un conductor se mueve lentamente y desea que conduzcan más rápido. C. Cuando se siente enojado o molesto. D. Para alertar a otros conductores de que cometieron un error. A. Solo cuando sea necesario, para evitar colisiones. Esta señal indica A. Ceda el paso. B. Carril compartido. C. Zona de prohibición de adelantamiento. D. Vehículo lento. D. Vehículo lento. Señales de tráfico amarillas. A. Al combinarse con una forma octogonal,
Indican a los conductores que deben detenerse por completo en la línea de alto marcada. B. Advierten a los conductores. C. Guían a los conductores. D. Proporcionan información direccional. B. Advierten a los conductores. Al ver una señal amarilla X, los conductores deben A. Detenerse por completo en la línea de alto marcada. B. Apagar el motor. C. Permanecer en su carril. D. Prepararse para salir del carril de forma segura. D. Prepararse para salir del carril de forma segura. Esta señal significa A. La autovía termina más adelante. B. Los conductores se acercan a un punto donde otro carril se une al suyo. C. Carril reversible más adelante. D. Autovía más adelante. A. La autovía termina más adelante. De arriba a abajo, los semáforos son A. Rojo, verde y amarillo. B. Verde, amarillo y rojo. C. Rojo, amarillo y verde. D. Verde, rojo y amarillo. C. Rojo, amarillo y verde. En las intersecciones marcadas con líneas de detención, los conductores deben A. Hacer señales a otros vehículos para que se detengan. B. Detenerse completamente. C. Entrar en la intersección y detenerse. D. Reducir la velocidad y entrar en la intersección. B. Detenerse completamente. Esta señal de tráfico significa A. Un camino se une desde la izquierda. B. Un camino sinuoso más adelante. C. Un giro brusco a la derecha. D. El camino gira bruscamente a la derecha y luego a la izquierda. D. El camino gira bruscamente a la derecha y luego a la izquierda. Una línea amarilla discontinua junto a una línea amarilla continua significa A. No se permite adelantar en ninguna dirección. B. Se permite adelantar por la derecha en cualquier dirección. C. Se permite adelantar por el lado de la línea amarilla discontinua. D. Se permite adelantar por el lado de la línea amarilla continua. C. Se permite adelantar por el lado de la línea amarilla discontinua. Al viajar en un vehículo motorizado, dentro o fuera de la carretera, es A. Aceptable consumir bebidas alcohólicas si no se conduce. B. Es ilegal beber de envases abiertos de alcohol en el habitáculo, pero está permitido transportarlos. C. Es ilegal mantener un envase abierto de alcohol en el habitáculo. D. Está permitido consumir una cantidad moderada de alcohol al conducir con un pasajero. C. Es ilegal mantener un envase abierto de alcohol en el habitáculo. Esta señal significa A. Autopista dividida más adelante. B. Puente estrecho más adelante. C. Fin del carril, incorpórese a la izquierda. D. Construcción en la carretera. C. Fin del carril, incorpórese a la izquierda. Si un vehículo con luces altas viene hacia usted, mire hacia de la carretera. A. El centro. B. El lado derecho. C. A ambos lados. D. El lado izquierdo. B. El lado derecho. Al conducir, es importante mantener un espacio de seguridad en su vehículo. A. A todos los lados de. B. Solo a los lados de. C. Solo detrás de. D. Solo delante de. A. A todos los lados de. Esta señal advierte a los conductores que A. Deben girar hacia la derecha o hacia la izquierda. B. Hay una curva doble más adelante. C. Hay una intersección más adelante. D. Hay un camino sinuoso más adelante.
D. Hay un camino sinuoso más adelante. Al conducir en carreteras resbaladizas, los conductores deben A. Acelerar rápidamente. B. Conducir como lo harían en carreteras secas. C. Usar rutas alternas. D. Tomar las curvas más despacio. D. Tomar las curvas más despacio. En las carreteras resbaladizas, los conductores deben A. No conduzca más rápido que 25 millas por hora. B. Aumente su velocidad para evitar la hidroplaning. C. Desacelerar. D. Ir más rápido. C. Desacelerar. Esta señal indica que A. Los conductores no pueden girar a la derecha si circulan a 25 millas por hora o menos. B. La velocidad máxima segura a la que los conductores deben circular por la curva que hay más adelante es de 25 millas por hora. C. La velocidad segura en la curva que hay más adelante es de al menos 25 millas por hora. D. Hay una zona escolar después de la curva. B. La velocidad máxima segura a la que los conductores deben circular por la curva que hay más adelante es de 25 millas por hora. ¿Qué debe hacer en caso de un fallo en la dirección? A. No se asuste. Encienda las luces de emergencia para avisar a los demás conductores que tiene problemas con el coche. Muévase hacia un lado de la carretera y detenga el coche gradualmente. B. Pise el acelerador varias veces para aumentar la presión. C. Llame a una ambulancia. D. Abandone la carretera inmediatamente. A. No se asuste. Encienda las luces de emergencia para avisar a los demás conductores que tiene problemas con el coche. Muévase hacia un lado de la carretera y detenga el coche gradualmente. Si el pedal del acelerador está atascado, debe A. Intentar bombearlo para aumentar la presión. B. Enganchar el zapato debajo del pedal y ver si puede liberarlo. Si no, poner punto muerto y usar el freno para reducir la velocidad y salir de la carretera. C. Levantar el pie del acelerador y frenar suavemente. D. Apagar el motor si el vehículo tiene dirección asistida. B. Enganchar el zapato debajo del pedal y ver si puede liberarlo. Si no, poner punto muerto y usar el freno para reducir la velocidad y salir de la carretera. Esta señal significa A. Zona en construcción más adelante. B. Zona escolar más adelante. C. Carretera lateral. D. Giro brusco, reduzca la velocidad. D. Giro brusco, reduzca la velocidad. Si escuchas un ruido sordo mientras conduces, debes A. Retirar el volante. B. Salir de la carretera y revisar las llantas. C. Probar las luces de emergencia. D. Enganchar el zapato debajo del pedal del acelerador y ver si puedes liberarlo. B. Salir de la carretera y revisar las llantas. Esta señal advierte a los conductores de A. Un bache en la carretera. Los conductores deben estar preparados para detenerse si el bache está lleno de agua. B. Una reducción de carriles. C. Una carretera estrecha más adelante. D. Un puente más adelante, lo suficientemente ancho como para dar cabida a 2 carriles de tráfico, pero con muy poco espacio libre. D. Un puente más adelante, lo suficientemente ancho como para dar cabida a 2 carriles de tráfico, pero con muy poco espacio libre. Cuando conduzcas cerca de parques y áreas de juego, debe esperar que los niños A. Sepan cuándo es seguro cruzar. B. Corran repentinamente a la calle. C. Se detengan en la acera antes de cruzar la calle. D. No crucen a menos que estén acompañados por un adulto. B. Corran repentinamente a la calle. Al acercarse a alguien que usa un bastón blanco, debe proceder con precaución porque A. El peatón es ciego. B. El peatón es sordo. C.
El peatón podría ser ciego. D. El peatón podría estar usando un perro guía. A. El peatón es ciego. Esta señal advierte a los conductores que A. Un carril compartido comienza más adelante. B. No pueden seguir recto. C. Ahora se permiten los giros en U. D. Pronto se encontrarán con tráfico en sentido contrario. D. Pronto se encontrarán con tráfico en sentido contrario. BAC se expresa en A. Nivel de AAI, intoxicación etílica aguda. B. Onzas de alcohol en sangre. C. Porcentaje de alcohol en sangre. D. Porcentaje de sangre a alcohol. C. Porcentaje de alcohol en sangre. Más de un vehículo se acerca a una señal de stop de 4 vías. ¿Quién tiene prioridad de paso? A. El último conductor en llegar a la intersección. B. Nadie. C. El primer conductor en llegar a la intersección y detenerse. D. El conductor de la izquierda. C. El primer conductor en llegar a la intersección y detenerse. ¿Qué deben hacer los conductores cuando las luces rojas empiezan a parpadear? A. Apague el motor. B. Ceda el paso. C. Reduzca la velocidad. D. Deténgase. D. Deténgase. Cuando se encuentra en una fila de tráfico que cruza una vía del tren sin señales ni barreras. A. Puede rebasar a conductores más lentos que cruzan la vía. B. Antes de cruzar, asegúrese de que haya espacio para cruzar completamente la vía sin detenerse. C. Tiene derecho de paso y no necesita fijarse en los trenes. D. Todo lo anterior. B. Antes de cruzar, asegúrese de que haya espacio para cruzar completamente la vía sin detenerse. Calcular la velocidad de una motocicleta puede ser difícil porque A. Las motocicletas son más lentas que los automóviles. B. Las motocicletas a menudo reducen la velocidad al reducir la marcha. C. Las motocicletas ocupan menos espacio en el campo visual. D. Muchos motociclistas no activan la luz de freno. C. Las motocicletas ocupan menos espacio en el campo visual. Esta señal significa A. El camino termina más adelante. B. Hay una intersección de 4 vías más adelante. C. Hay una carretera que se incorpora desde la derecha. D. Intersección en y más adelante. D. Intersección en y más adelante. Al prepararse para cambiar de carril, debe A. Revisar el espejo retrovisor. B. Girar rápidamente la cabeza para ver si hay otros vehículos. C. Revisar el espejo retrovisor. D. Todo lo anterior. D. Todo lo anterior. Está prohibido adelantar. A. Siempre que una línea continua marque el lado izquierdo de su carril. B. Cuando un autobús escolar esté parado para cargar o descargar niños en una vía pública. C. En las intersecciones. D. Todas las anteriores. D. Todas las anteriores. Esta señal significa A. Zona de no adelantar más adelante. B. No entre si su vehículo supera la altura indicada en la señal. C. Puente estrecho más adelante. Reduzca la velocidad y conduzca con precaución. D. Ninguna de las anteriores. B. No entre si su vehículo supera la altura indicada en la señal. ¿Qué debe hacer si las luces delanteras se apagan repentinamente? A. Suelte el pie del acelerador y frene suavemente. B. Frene inmediatamente y active las luces de emergencia. C. Ninguna de las otras respuestas es correcta. D. Use las luces de emergencia, las luces de estacionamiento o las direccionales.
D. Use las luces de emergencia, las luces de estacionamiento o las direccionales. Fumar mientras se conduce. A. Distrae. B. Ayuda a aumentar el estado de alerta del conductor. C. No afecta la capacidad de conducir. D. No distrae. A. Distrae. Esta señal de tráfico le advierte sobre A. Tráfico que se incorpora. B. Una carretera con curvas. C. Una colina o una pendiente más adelante en la carretera. D. Una intersección más adelante. C. Una colina o una pendiente más adelante en la carretera. Tu punto ciego es el área de la carretera. A. ¿Qué ves en tu espejo retrovisor? B. ¿Qué ves en tu espejo lateral? C. Directamente detrás de tu vehículo. D. Que no puedes ver sin mover la cabeza. D. Que no puedes ver sin mover la cabeza. En caso de derrape, los conductores no deben A. Dirigir el vehículo en la dirección del derrape. B. Quitar el pie del acelerador. C. Frenar suavemente si están a punto de chocar con algo. D. Golpear el acelerador con el pie. D. Golpear el acelerador con el pie. Esta señal de tráfico significa A. Carretera con curvas más adelante. B. Curva cerrada más adelante. C. Prohibido girar en U. D. Carretera resbaladiza cuando está mojada. D. Carretera resbaladiza cuando está mojada. Cuando conduzca en condiciones de tráfico denso, debe A. Conducir más despacio que el flujo del tráfico. B. Conducir con el flujo del tráfico. C. Mantener una velocidad constante. D. Conducir más deprisa que el flujo del tráfico. D. Conducir con el flujo del tráfico. ¿Qué significa una señal de tráfico roja? A. Aviso de mantenimiento. B. Paso a nivel. C. Aviso de obras. D. Stop. D. Stop.